En este video te enseñaré, paso a paso, la forma más sencilla de poner los personajes o perfiles de tus amigos de Discord en OBS Studio, desde tu PC o laptop. Usaremos una página muy sencilla que puede facilitarte la vida sin darte complicaciones. Si quieres pasar de un video normal a un video como este, quédate en este video. Comenzamos abriendo la aplicación de Discord. Debemos entrar a una llamada para que la herramienta pueda detectar nuestra cuenta de usuario. En este caso utilizaremos una herramienta que encontrarás en la descripción de este video. Ahora tenemos que vincular o registrar la cuenta de Discord que estemos usando en este momento. Simplemente damos clic en el botón autorizar y así tendremos acceso a la interfaz para continuar con el siguiente paso. En mi caso ya tengo algunas imágenes agregadas para poder cambiar más rápido como si fueran fotos de perfil. Aquí se pueden importar imágenes animadas en formato GIF. Procura que el GIF no dure más de 4 segundos ni pese más de 10 megas para evitar errores. Para agregar una imagen propia y no usar la imagen predeterminada de tu perfil principal, solo tenemos que bajar hasta el final de la página. Buscamos esta categoría y luego bajamos un poco más hasta encontrar el botón con el signo de suma. Una vez presionado el botón, nos aparecerán las siguientes opciones. Aquí podemos agregar 4 imágenes con diferentes expresiones. La primera imagen se mostrará cuando comenzamos a hablar con la boca abierta. La segunda imagen aparecerá cuando estemos en silencio con la boca cerrada. La tercera imagen se activará cuando silenciemos nuestro micrófono, por si no queremos que se escuche alguna conversación privada. La cuarta imagen se mostrará cuando estemos ensordecidos para indicar que no estamos escuchando la conversación. Esto es útil si nos alejamos del dispositivo para que no piense que los estamos ignorando. Las imágenes pueden ser transparentes o animadas en formato GIF. Eso dependerá de tu creatividad y de tu estilo. No olvides ponerle un nombre al avatar que vas a usar y luego bajar hasta el final para presionar el botón guardar. Una vez importadas las imágenes y creado el avatar, bajamos hasta el final de la página. Aquí encontraremos el personaje reciente que acabamos de crear. Simplemente la activamos con este botón para cambiar nuestro perfil predeterminado de Discord por uno personalizado. Una vez hecho todo esto, nos vamos a la siguiente sección, donde podemos modificar el avatar con algunos efectos sencillos. Aquí encontraremos el botón para copiar el enlace del avatar. Ahora, nos vamos a OBS Studio. Para este ejemplo, haré un escenario sencillo. Agregamos un fuente de navegador y le ponemos un nombre fácil de recordar. Pegamos el enlace que nos dio la página. Ponemos el mismo valor en ancho y alto para que sea cuadrado y presionamos aceptar. Ahora tendremos nuestro personaje en la escena del OBS Studio. Solo lo acomodamos en la zona que más nos guste. Cuando empezamos a hablar en la llamada, el personaje cambiará automáticamente la imagen o el GIF. Esto también sucede cuando silenciamos el micrófono o usamos el modo ensordecido. Hay muchas formas de usar estas 4 imágenes para personalizar tus transmisiones. Ahora vamos a importar a nuestros amigos para que aparezcan en nuestros videos o en los directos. Primero, decoramos el fondo de nuestra escena para tener una base donde colocar a nuestros amigos. Una vez decorado el fondo en OBS Studio, regresamos a la página que está en la descripción del video. Bajamos un poco hasta encontrar el nombre de usuario y la imagen del perfil de nuestro amigo de Discord. Presionamos el botón de copiar perfil, regresamos a OBS Studio y creamos otra fuente de navegador. Le ponemos un nombre fácil de identificar, por ejemplo, el nombre de nuestro compañero. Pegamos el enlace que copiamos y presionamos aceptar. De esta forma, cuando el usuario salga de la llamada y vuelva a unirse, su perfil aparecerá automáticamente. Así evitamos tener que configurarlo otra vez. También puedes importar 2 usuarios del mismo grupo creando desde la página. Así aparecerán los perfiles de las personas que hayas agregado. Esto evita que una persona no planeada aparezca en OBS Studio y solo se escuchará su voz al entrar a la llamada. No olvides importar el audio. Agrega una fuente desde el signo de más con la opción captura de audio de aplicación. Selecciona Discord y el canal de voz en el que estés en ese momento. También importa tu micrófono con la opción captura de entrada de audio, seleccionando el micrófono conectado a tu computadora o laptop para identificarlo fácilmente en el mezclador de audio. En
En muchos casos hay más de 2 personas en la llamada y puede entrar alguien diferente. No es recomendable crear una fuente por cada persona. En ese caso debemos crear un autogrupo desde la página vinculada a nuestra cuenta de Discord. Este autogrupo detecta fácilmente a cualquier usuario sin agregarlos uno por uno. Bajamos hasta el final y presionamos el botón con el signo de suma. Le ponemos un nombre fácil de identificar entre todos los grupos creados. Ahora nos excluimos a nosotros mismos buscando nuestro usuario y presionando este botón. Regresamos a la página anterior, bajamos hasta el final y presionamos guardar. Una vez creado el autogrupo, bajamos nuevamente hasta encontrar el nombre que escribimos. Presionamos el botón para copiar el enlace del autogrupo. Regresamos a OBS Studio y creamos otra fuente de navegador. Le ponemos un nombre, pegamos el enlace y presionamos a aceptar. Ahora aparecerá automáticamente los perfiles de Discord cada vez que alguien se una a una llamada del servidor, sin necesidad de importarlos uno por uno. Tus amigos también pueden vincular su cuenta de Discord en la página y así podrán usar su propio avatar personalizado y se actualizará automáticamente en el sistema. Solo acomodamos los perfiles en la parte de la escena que será grabada o transmitida en OBS Studio. Si quieres aprender más sobre cómo usar mejor OBS Studio para tus videos o directos, te dejo una lista de reproducción. También encontrarás otra lista sobre cómo usar Discord en PC, laptop, tableta y celular de forma fácil y sencilla. ¡Nos vemos en un próximo videito!